decidieron seguir a esta pequeña vagabunda. Quedaron espantados al descubrir lo que ella ocultaba. Sara era el nombre de la pequeña vagabunda, quien todos los días era vista por las calles completamente sola. Caminando descalza y con la mirada perdida, la pequeña solía aparecer muy temprano por la mañana desde el norte de la ciudad de Mendoza, Argentina, y solía pedir dinero sentada en la acera. Cada uno de los pobladores ya se había acostumbrado a ver la pobreza de cerca. El abandono de los pequeños no era novedad en aquel lugar, por lo que nadie se había interesado en ella. Pero nadie imaginaba quién era realmente y por qué se encontraba siempre tan sola, hasta que un día un nuevo morador llegó al lugar y éste lució sorprendido al ver una criatura tan pequeña vagando por las calles hasta altas horas de la noche, por lo que decidió seguirla y finalmente descubrió la verdad que ésta ocultaba. Samuel era el nombre del nuevo integrante de la comunidad, quien se escandalizó al ver que los pobladores no le prestaban atención a la pequeña, pues ellos parecían haber perdido la humanidad. En cambio, su corazón no pudo soportar presenciar la indiferencia de la gente y decidió acercarse a la pequeña, quien apenas llevaba recolectada una sola moneda, la cual no le alcanzaría ni siquiera para comer. El hombre le brindó un pedazo de pan y decidió preguntarle sobre sus padres, pero la pequeña, al escucharlo hablar con ella, se aterrorizó y salió corriendo. El vecino se quedó muy desconcertado por su actitud y un terrible escalofrío recorrió su cuerpo, pues tenía un mal presentimiento sobre ella. Los días pasaron, pero Samuel no volvió a ver a la pequeña Sara por aquel lugar. Aquello era muy extraño. Es por eso que después de muchos días de preocupación, el hombre decidió que debía seguir a la pequeña para descubrir lo que ocultaba, y tras hacerlo, encontró las respuestas a sus preguntas. La verdad lo dejó completamente paralizado, pues al seguir sus pasos, pudo ver cómo la pequeña se dirigía hacia las afueras de la ciudad, en donde los árboles comenzaban a hacerse más densos y el alumbrado público se acababa. Pero la pequeña no se detuvo nunca, cruzando así un pequeño riachuelo y llegando hacia un camino bastante tenebroso, en donde a lo lejos se podía visualizar una pequeña cabaña, la cual se encontraba completamente a oscuras. El hombre temió por la pequeña, pues aquel lugar no lucía seguro para ella, pero de pronto Sara hizo algo que lo dejó completamente impresionado, pues ella con sus propias manos encendió un pequeño fogón, el cual iluminó el lugar. Frente a los ojos de aquel hombre apareció una persona la cual no había visto entre las sombras. Se trataba de un hombre quien gritó a la pequeña Sara por haberse tardado tanto en volver. Acto seguido, le quitó el dinero que llevaba en el pequeño bolso y se marchó. La pequeña quedó llorando en medio de aquel lugar, pero finalmente se secó las lágrimas y entró a la cabaña, en donde otra persona la esperaba. Se trataba de una anciana, la cual se encontraba acostada en un rincón de aquel pequeño lugar. Sara se acercó a ella y acomodándole la almohada le dio un beso en la frente y le dijo: «Te amo, abuelita, saldremos de este lugar algún día, te lo prometo». La pequeña amaba locamente a su abuela, pues ella había sido quien la había acompañado en sus primeros pasos y había cuidado de ella en cada una de sus enfermedades, enseñándole a caminar por primera vez. La mujer había sido su guía y era por ello que sus primeras palabras habían sido abuelita. La mujer había cuidado de ella desde sus 2 años de edad, pues su madre había fallecido y a su padre no le importaba tener una hija, así que la había dejado con aquella anciana. Doña Laura había luchado con las últimas fuerzas que le quedaban y había comenzado a vender el pan que preparaba con su nieta en la espalda. En el pueblo todos la habían visto pasar y muchos la apoyaban, pero también habían personas quienes no tenían compasión de su edad y se burlaban de ella por hacerse cargo de una niña a tan avanzada edad.
«Vieja tonta, anda de tu casa y deja a esa muchachita. ¿No te das cuenta que ya no puedes ni caminar?». Pero a doña Laura no le importaba y había caminado con la cabeza en alto cargando a su nieta. A pesar de todas las burlas que recibía, la pequeña Sara creció en las calles y cuando por fin aprendió a caminar, día a día recorría el mismo sendero que su abuela, desde muy temprano hasta muy tarde agarrada de su mano. Pero las personas en el pueblo no tuvieron compasión de ellas, pues eran de condición muy humilde y ellas creían que no la merecían. A todo esto se sumó que un día el padre de Sara volvió y éste le exigió a ella y a su abuela que debían entregarle un monto diario de dinero para que él no le quitara a su pequeña. La anciana, entre lágrimas, prometió darle las únicas monedas que podían conseguir para que las dejara vivir tranquilas. Y así fue por mucho tiempo hasta que la anciana ya no pudo caminar más. Sara pudo darse cuenta de la desesperación de su abuela, quien cada día se mostraba mucho más débil y enferma, por lo que a ella se le ocurrió una idea. Debía ir al pueblo y conseguir algo de comida y dinero para poder darle a su padre. Es por eso que día a día la pequeña Sara iba y venía del pueblo y no hablaba con nadie, pues aquel hombre también les había dicho que si alguien se enteraba, él no dudaría en llevarla con él. Samuel, al ver toda aquella escena, se acercó sin dudar para ofrecer su ayuda, a lo que la anciana y Sara se mostraron espantadas al verlo en aquel lugar, pues si el padre de Sara lo descubría, podrían verse separadas para siempre. Pero Samuel les informó que él era abogado y que podía defenderlas ante un juez. Al hombre se le arrugó el corazón y sintió las lágrimas caer por sus mejillas al comprender la situación de la pequeña Sara y su abuela. Pronto comprendieron que sus intenciones eran las mejores, por lo que con el tiempo y su ayuda, doña Laura pudo tener un tratamiento el cual la ayudó a recuperarse. También pudo conseguir un mejor lugar en donde vivir junto a su pequeña nieta y pudieron alejar para siempre al padre de Sara, a quien nunca más volvieron a ver. Queridos amigos, muchas gracias por tu visita. Recuerda que subimos historias todas las semanas. No olvides compartir esta historia con tus amigos y familiares para que ellos también puedan recibir reflexiones como esta. Te envío un fuerte abrazo y te espero como siempre con la siguiente historia.